estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la parte que más me gusta de este canto. La afirmación de que Dios está obrando. Aunque yo no pueda ver, yo creo que Dios está obrando. Dios está obrando ahora. Él siempre está trabajando. Y Él siempre está trabajando a mi favor. Está trabajando a favor de tu hogar. Está trabajando a favor tuyo. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Y esta es la fe que tenemos, que Dios está obrando. Dios está haciendo algo nuevo y hermoso en la vida de nuestros hijos. Dios está haciendo algo maravilloso en sus corazones. Él está obrando y damos gracias a Dios porque sabemos que cuando nosotros no podemos, Él puede. Cuando nosotros venimos delante de Él y decimos, Señor, todo lo que podía hacer lo hice, pero no ha pasado nada. El Señor dice, déjame el control a mí, yo voy a cuidar de tus hijos. Déjame el control a mí, yo soy el que tomo el corazón de tus hijos y yo lo cambio. Y lo que nos corresponde a nosotros es creer que Dios está obrando, creer que Dios tiene el control, que Dios es el que está tomando los corazones de nuestros hijos y los está transformando. Aunque no pueda ver, yo sé que Dios está obrando. Esta mañana, hermanos, les doy la bienvenida. Vamos a seguir orando. Día 14, feliz día del amor y la amistad. 14 de febrero, aquí en San Antonio, estamos bien fríito, pero aquí, gracias a Dios, en la casa, y espero que usted también se encuentre bien. Damos gracias a Dios por este día más. Un día más donde podemos acercarnos a Él y seguir orando. Ya llevamos 14 días orando por nuestros hijos. ¿Cómo se siente usted? ¿Siente que hay más paz en su casa? ¿Se siente usted más tranquila? ¿Siente que la presencia de Dios está obrando en la vida de sus hijos? Quiero decirle que esta no es una oración de 21 días. Esta es una oración de toda la vida orando por sus hijos. Si no, pregúntele a mi mamá. Ya sus hijos tienen 40, 50 años y ella sigue orando y orando por sus hijos. Así que es un amor grande por nuestros hijos, un compromiso de por vida de estar orando por ellos. Si tú no oras por ellos, ¿quién va a orar por ellos? ¿Quién es el encargado de orar por tus hijos? Pues tú, mami, tú. Esta mañana vamos a hablar de la oración por las relaciones de tu hijo con sus hermanos y hermanas. El Salmo dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Vamos a continuar con los principios de oración. El principio de oración: las rivalidades y conflictos entre hermanos no se equiparán a la madre que conoce al Dios de esperanza y con regularidad habla con Él. El segundo principio de oración: cuando oras de acuerdo a las promesas de Dios, puedes confiar que Él cumplirá, que Él las cumplirá. Y el tercer principio: Dios escucha tus peticiones y siempre está obrando, incluso cuando no puedes ver lo que Él hace. Estos son los tres principios, hermanos. No hay conflicto, no hay rivalidad grande que sea tan grande que Dios no pueda arreglar. No hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. Cuando oras conforme a la voluntad de Dios y sus promesas, tenemos que confiar
que Él las va a cumplir. Y tercero, que debes de confiar que Dios está obrando, a pesar de que tú no veas lo que está pasando, a pesar de que tú pienses que nada está cambiando, tienes que continuar orando. Este salmo que leí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía, es el Salmo 133:1. ¿Cuáles son los conflictos en tu casa? Cuando tienes más de un niño. En toda familia existe. Él me pegó, es mío, no es justo, vete. Parece que es interminable la discusión. Parece que nunca se va a acabar el pleito entre los hermanos. A veces esos pleitos pasan a otros niveles que son mucho más profundos, cuando los hermanos continúan rivalizando o separados uno del otro. A veces puede ir desde el chocolate, quién se lo comió, hasta problemas serios, ¿verdad? Problemas serios que hacen que los muchachos o las muchachas se separen y se dejen de hablar. ¿Cuántos de ustedes conocen familias que ya hermanos y hermanas grandes no se dirigen la palabra o tienen años sin visitarse? No podemos permitir que la separación de hermanos se haga tan profunda. Tenemos que trabajar en que las relaciones entre ellos sean relaciones cordiales, de amor y de unidad. Entendiendo, mamá, que cuando tú trabajas para la unidad de tu familia, estás trabajando para el futuro y el bienestar de ellos. Cuando trabajamos, mamá y papá, unidos para que los hermanos vivan en paz, para que se amen, para que se procuren, estamos planteando un futuro mucho mejor. Aun cuando tú no estás, tú sabrás que entre ellos se van a soportar unos a los otros. En la Biblia nos cuenta una historia interesante en Mateo 20 al 28. Este es un pasaje donde la mamá de Jacobo y Juan llegaron hasta Jesús y le pidieron que por favor Jesús sentara en su reino a sus dos hijos. Imagínate la mamá de estos dos discípulos de ¿cuántos años quieres que puedan tener? 25, 30, 40. Y llega la mamá de ellos y le dice a Jesús: Señor Jesús, cuando llegues en tu reino, por favor sienta a mi hijo a la derecha y al otro a la izquierda. Cuando los otros discípulos oyeron eso, se indignaron. ¿Esta es una petición inadecuada? Ay, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros primero? Y ahí estaba Jesús en medio de ellos, en medio de una guerra entre hermanos. ¿Y cómo reaccionó Jesús? No como alguno de nosotros lo hubiéramos hecho. No les gritó, tampoco les repartió zapatos o chanclazos. Él usó esta experiencia, esta pelea infantil, la convirtió en una herramienta de enseñanza. Y les dijo: el que quiera ser el más grande entre ustedes, deberá ser el servidor. Esta enseñanza es la respuesta amorosa de Jesús, que no solo muestra cómo convertir un pleito entre hermanos como una oportunidad para aprender, y los anima mucho más como discípulos que pelean, sino los anima a servirse unos a los otros. ¿Alguna vez pensamos, nuestros hijos dejarán de pelearse? ¿Estarán siempre discutiendo el uno contra el otro? No obstante, hermanos, nos debemos de llenar de esperanza, porque Dios pudo transformar el corazón de los discípulos y prepararlos para la obra. Así que esta es la misma esperanza, que Dios va a transformar los corazones de nuestros hijos. Los transformará en genuinos corazones de amor. El egoísmo y el deseo de ser el primero tendrá que acabar. El Mateo 20 nos abre nuestros ojos. Dios está obrando en la vida de nuestros hijos. Siempre existe una razón para tener esperanza. Si te preguntan, ¿las cosas podrán mejorar en tu casa? Te voy a decir que dice Romanos 15:13. El Dios de la esperanza
los llene de toda alegría y paz a ustedes, los que creen, para que rebosen en la esperanza del poder del Espíritu Santo. Que la esperanza llene tu corazón, que a través de este tiempo de oración tú puedas interceder por tus hijos y por la paz y el amor entre los hermanos. En la Biblia hay otra historia interesante de hermanos, a lo mejor te la vas a reconocer inmediatamente. Esta era una señora que se llamaba Becky, y que tenía 2 niños. Bueno, voy a contar la historia de la manera más suave, más natural o más contemporánea. Becky tenía 2 niños, Jake y Esaú. Ya los descubriste. Desde pañales ellos estaban peleando. Tenía una gran tarea en sus manos. Simplemente ella se recordaba cómo los niños peleaban en el vientre de la madre porque eran gemelos. Antes de nacer ella podía sentir los golpes y las patadas que se propinaban ellos en el mismo vientre. A medida que crecían, las discrepancias se tornaban más evidentes. A Jake o a Jacob le gustaba quedarse en casa y ayudar a su mamá Rebeca en la cocina. En cambio, a Esaú no podía soportar las ganas de salir todos los días sin importar qué tan mal estuviera el clima. Le encantaba fabricar armas, cuchillos, palos y soñaba con acompañar a su padre en el tiempo de caza. Por consecuencia, Rebeca se apegó más a la naturaleza de su hijo, mientras que Esaú se ganaba un especial lugar en el corazón del papá. Los chicos comprendían que sus papás tenían favoritismos. La adolescencia acentuó las rivalidades. Esaú, un muchacho atlético a quien le gustaba pasar mucho tiempo al aire libre, era más fuerte y veloz que su hermano y lo superaba como tirador. Sin embargo, Jacob no se desanimaba. La mayoría de las veces descubría que podría ser más astuto que su corpulento hermano, y su sentido común no le fallaba. No era un problema echar mano a engaños y mentiras para lograr que las cosas pasaran a su manera. El momento decisivo estaba llegando. La salud de su anciano esposo estaba flaqueando y sabía Rebeca que todo el testamento iba a ir a manos de Esaú. Así que Rebeca ideó un plan para que todas las posesiones familiares fueran pasadas a su hijo favorito Jacob. Sí, esta es la historia de Jacob y Esaú y de sus papás Isaac y Rebeca. Después de que Jacob riñera con su hermano gemelo, quien había nacido unos minutos antes por la primogenitura y la bendición de su padre, Jacob tuvo que correr por su vida por temor a que Saúl cumpliera el plan de asesinarlo. En la actualidad, los conflictos familiares son sencillos en comparación con este conflicto que duró una década. Híjole, las herencias. Creo que las herencias es un motivo de discusión en las familias. He oído muchas historias de familias unidas que se separan por la herencia. Esta historia de la Biblia de Jacob y Esaú nos cuenta esta separación. Incluso, hermanos, como el hermano mayor, Esaú, descansaba en la idea de un día poder matar a su hermano Jacob. Esta pelea entre Jacob y Esaú se llevó hasta 25 años. Después de la huida de Jacob, después de 25 años, Jacob quiere regresar a su casa, a su tierra, y a su salida, cuando iba llegando, salió Esaú con 400 hombres armados para la guerra. Jacob debió haberse sentido muy amedrentado, hasta puso a su esposa y a su hijo favorito en la parte de atrás del campamento.
no podía pensar que podría ganarle la batalla a Esaú. Tenía que enfrentar sus errores, tendría que enfrentar las cosas malas que había hecho. Y a Esaú no había quien lo detuviera. A veces el odio hace tanto daño entre los hermanos, tanto que puede separar a los hermanos de tal manera que en vez de amarse quisieran matarse. Sin embargo, algo increíble sucedió. Cuando Esaú vio a Jacob, corrió hacia él y lo rodeó con sus brazos y lo besó. Los hermanos lloraron abrazados. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué sucedió para que las intenciones violentas de Esaú y el resentimiento que tenía por 25 años acabara? La Biblia no menciona que Isaac o Rebeca hayan intervenido. Tampoco dice que Jacob se disculpó con su hermano y le dijo: lo siento, perdóname. Lo que sabemos es que cuando Jacob iba a ver a su hermano, le temblaron las rodillas. Entonces en ese momento oró y dijo: Dios, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a sus hijos. Tú afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Esto fue la clave. La oración sirve. Esto fue lo que causó el cambio del corazón de Saúl y permitió que una reunión impensable sucediera, que por fin los hermanos se abrazaran y lloraran juntos. Seguimos el ejemplo de esta oración y de estas promesas cumplidas. Dios va a contestar nuestras oraciones. Dios va a cambiar el corazón de nuestros hijos. Salmo 145:3 dice: fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Probablemente tus hijos estén pequeños y ellos no puedan hacer una oración para cubrir estas relaciones. Pero tú toma la iniciativa, utiliza los versículos bíblicos y ayuda a tus hijos a tener paz entre ellos. Elévalos en oración delante del trono de Dios. Confía en que los conflictos van a desaparecer. Deja que Dios tome en sus manos este plan de convertir a tus hijos en hermanos y hermanas, no solo de palabra o de apellido, sino de corazón. Si tus hijos están más grandes y sus lazos los has visto que están distantes, no te rindas. Ora. Dios puede hacer el milagro. Dios puede obrar de manera invisible. Y recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Así que esta mañana vamos a elevar nuestras oraciones. Hago grande la pantalla para que podamos ver y podamos orar juntos. Damos gracias a Dios porque podemos orar por nuestros hijos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí, porque podemos levantar nuestra oración y decirle: Señor, aquí están nuestros hijos. Te pedimos por ellos. Damos gracias a Dios por esta mañana y nos ponemos en las manos de Dios. Vamos a ver cómo arreglamos esta pantalla. Ahora sí, ya está mejor. Podemos orar juntos esta mañana. Oh Padre amado, Padre celestial, Padre de nuestros hijos, Padre de nuestros padres, infunde en nuestros hijos y sus hermanos aliento, perseverancia y unidad para seguirte. Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz te glorifiquen, precioso Señor. No permitas que la boca de nuestros hijos o nuestras hijas
hable conversaciones obscenas. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y beneficie a quienes los escuchan. Haz que mi hijo o mi hija y sus hermanos o hermanas se amen los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Permite, Señor, que mi hijo o mi hija ame a sus hermanos, porque el amor viene de ti. Recuérdale que todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce, y el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oro para que mi hijo o mi hija haga todo sin quejas ni contiendas. Permite que mi hijo o mi hija y sus hermanos o hermanas cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Permíteles tener la plena confianza de que entiendan el plan misterioso de Dios que es en Cristo mismo. No permitas, voy a hacerlo más chiquito para que, no permitas que mi hijo o mi hija ande peleando, sino que sea bondadoso con todos, capaz de enseñar, humilde y paciente, en especial a sus hermanos si están equivocados, porque así tendrán más posibilidades, con la ayuda de Dios, de alejarse de sus ideas equivocadas y crecer en lo verdadero. Permite que mis hijos, que mi hijo y mi hija vivan en armonía con sus hermanos y hermanas, que compartan penas y alegrías, que sean compasivos y humildes. No permita que sus hermanos y hermanas devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien que se bendigan. Ayúdale, Señor, a mi hijo o a mi hija a controlar su temperamento, porque todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio final. Si tiene algo contra su hermano, que vaya a reconciliarse para que tenga amistad contigo. Muéstrale a mi hijo, a mi hija y a sus hermanos o hermanas cómo ser bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así, Señor, como tú los has perdonado. Convierte nuestro hogar en un lugar bueno, placentero, donde los hermanos y las hermanas vivan en armonía. Amén. Señor, pedimos por la paz de nuestras familias, pedimos por el amor entre los hermanos, que estas oraciones lleguen delante de ti en esta mañana. Queremos ver a nuestros hijos amándose y cuidándose y respetándose, de tal manera, Señor, que cuando ellos sean viejos, cuando nosotros no estemos, ellos puedan seguir en este amor fraternal para toda su vida. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para poder crear en nuestro hogar estas relaciones de amor. Ayúdanos a dar el ejemplo y ayúdanos a ser sabios para ayudar a nuestros hijos a amarse y a perdonarse. Escucha nuestras oraciones, Dios. Trae paz a los hogares. Aquellos hermanos que están separados, dale, Señor, un cambio a su corazón y que ellos puedan bajar las armas, ellos puedan bajar, Señor, esas ideas y pensamientos en contra de sus hermanos y puedan ser capaces de perdonarse. Padre, que en el corazón de cada uno de nuestros hijos y en el corazón nuestro haya perdón para todos
incluso para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haberme acompañado. Les invito a que estén con nosotros hoy a las 9:30 en nuestro servicio de alabanza y oración. Y el día de mañana seguimos orando. Estos 4 días hemos estado orando por las relaciones de nuestros hijos. Mañana oraremos por sus compañeros y compañeras de su vida. Que el Señor te bendiga, que estés bien y que Dios te cuide y provea de todo lo que tú necesitas. Un abrazo y bendiciones.